¿Qué tal, amigos? Espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad tenemos la especial ocasión de tener con nosotros a Germán Terch. Él es una persona que definitivamente tiene una gran trayectoria en el ámbito del periodismo, pero ahora obviamente es parte del Parlamento Europeo y da un frente de lucha con la batalla cultural que creo importante desde el partido Vox y desde todos los lugares en los que él desempeña sus funciones, tanto como periodista como político. Y esto para nosotros obviamente puede servir de ejemplo, porque una cosa no es incompatible con la otra y tiene como consigna principal defender los valores y la libertad. La libertad es un tema que hemos venido tratando desde hace mucho tiempo, porque a veces no nos hemos dado cuenta, pero se nos ha limitado de manera muy significativa, empezando por la tergiversión de la verdad. Entonces, sobre este punto quisiera ahora sí presentarles a nuestro invitado, quien ha tenido una declaración muy importante el día de ayer porque hace hincapié en la importancia de la verdad para el periodismo. En una época en la que el periodismo está muy, como digamos, alicaído, la verdad que parece que la verdad fuera manipulada en toda escala. No, parecería no. La verdad es sistemáticamente manipulada, maltratada, violentada, prostituida, retorcida, etcétera, etcétera. En todos los campos, en el periodismo, permanentemente, hasta un grado como nunca ha sucedido, porque ahora lo que tenemos poco, realmente tenemos poco, es periodismo que cumpla su función. Eso es lo que no hay. Lo que no hay oferta. O sea, si se pone uno por las mañanas, tiene uno dificultades. Hay 600 cadenas de televisión y busca una cadena de televisión donde te den una información realmente con calidad, de gente que sepa expresarla bien, que la haya entendido previamente, que es el paso fundamental para que un comunicador realmente te pueda explicar una noticia, es que la haya entendido él antes y que la pueda contextualizar y pueda enriquecer las noticias. Eso prácticamente no se da, prácticamente puedes estar zapeando, como se dice, por las televisiones y lo que te vas encontrando son bustos parlantes, todos ellos soltándote los mismos purés de correcciones políticas y tal, pero poquito más. Esa es la perversión dentro del periodismo, pero la perversión de la verdad. La verdad se ha convertido en una materia tan cara, tan carísima. La mentira es tan barata, la mentira está tan representada, tan sobre-representada, que es en todos los campos de la vida, ¿no? Si te puedes ir a la cocina, menos algunos ceviches que me he podido comer aquí, que eran auténticos, que es donde ves la autenticidad. Pero es que ahí se ve la autenticidad, qué es verdad y qué es mentira, en todos los campos de la vida. Entonces, tomar las decisiones en base a verdades, en base a certezas, en base también a convicciones ciertas. Esa es una vida muy distinta a montarte una vida sobre todo lo que es una concatenación de fake news, de noticias falsas, de información retorcida y de tergiversaciones interesadas, que es lo que te encuentras normalmente en los medios. Es muy difícil tomar decisiones correctas a partir de informaciones incorrectas. Ahora, si vamos ya al plano político, estamos obviamente en una época de crisis institucional a nivel mundial, ¿ya? Y en el Perú obviamente no somos ajenos a las crisis institucionales, pero quisiera ir desde el ejemplo de Vox. Vox surge como una alternativa tradicional, como una alternativa diestra, como una alternativa que justamente rompe todos los estereotipos, que justamente rompe con los paradigmas y que hace frente ya directamente a todos los lobbies mundiales y globalistas que pretenden la destrucción de la familia y la destrucción de la verdad per se. Entonces, han sido tildados de fascistas. De todo. Y en eso quiero detenerme, porque en realidad aquí también se tilda de fascista a todo aquel que quiera ir contra la narrativa globalista. Es un instrumento tan eficaz,
que sería absurdo pensar que alguien no lo utilice. En España, desde que murió Franco, cuando llega la izquierda y la izquierda empieza a ocuparlos, justo incluso antes de gobernar la izquierda, la izquierda empieza ya a utilizar eso de, no, eso que dices eso es franquista. Dice, pero eso, menuda fascistada, eso es fascista. Entonces van así, las verdades que no les gustaban eran franquistas o fascistas. A la persona que decía cosas que irritaban se le llamaba fascista o franquista. Entonces la gente, para no meterse en líos, porque al fin y al cabo pues te trae represalias o lo que sea, dice, ¿para qué me va a meter yo en líos? Y esa es una de las formas iniciales de intimidación. Y entonces cuando la gente deja de defender la verdad, porque le crea inconvenientes, y le crea problemas, y dice, bueno, pues nada, pues yo para no ser llamado franquista me callo. Y así avanzan las mentiras. Yo llevo muchos años. Nadie defiende la verdad porque es un lío. Claro. Es un problema, te crea inconvenientes. Y ¿para qué? Si solo vives una vez, vete por tu nicho, tú con tu familia y tal, y búscate los menos líos posibles y tal, ¿no? Ese es un poquito el mensaje. Yo llevo muchos años en el periodismo, porque yo llevo en el periodismo muchos años pidiendo que surgiera algo como Vox. Por eso cuando vino Santiago Abascal a pedirme que me uniera a él en la lista para la candidatura europea, no le puedo decir que no a alguien al cual he estado insistiendo en que había que hacer exactamente eso que estaba haciendo, ¿no? Entonces por eso estoy ahí. Pero yo llevo muchos lustros diciendo que en España, para ser libre, hace falta perder el miedo a que te llamen fascista. Claro. Es decir, que no te importe, que te llamen lo que te quieran llamar, que te llamen fascista, que te llamen borracho, que te llamen loco, que te llamen mujeriego, que te llamen homófobo, que te llamen, qué sé yo, torturador de animales, todo lo que haga falta. A mí me lo han llamado todos sin excepción, todos sin excepción. Llevamos muchos años así, y sin embargo, primero, no me molesta, segundo, se van cansando cuando ven que realmente en esto ya han perdido eficacia, por lo menos en una serie de gente han perdido eficacia con ese mecanismo que tenían, que era un bozal, un auténtico bozal, porque callaba las bocas. Vox es una respuesta a una deriva que se ha producido en toda la sociedad occidental, pero que en España se había producido de una forma especialmente perversa, y cuando en España se produce algo especialmente perverso, siempre tiene su paralelo, su reflejo y su nutriente en los países hermanos, porque somos mucho más hermanos de lo que algunos se creen, y somos mucho más parecidos de lo que algunos se creen. Y entonces tenemos los mismos códigos de reacción para lo bueno y para lo malo. Y entonces son procesos muy parecidos. Esa cobardía a la hora de defender los valores de la sociedad occidental, esa cobardía a la hora de defender la familia, de defender las creencias, la religión o lo que sea, pero defender la creencia, el hecho religioso, claro. el hecho religioso en sí, el propio y el de los demás, la familia, la vida, las fronteras, la nación, la verdad en el pasado, la historia, es decir, que no nos brinden, que no nos traigan las historias inventadas para mayor gloria de una serie de espabilados que utilizan el pasado, maniobran en el pasado para controlar el presente y manipular el futuro, y ir marcando el futuro. Resistir a eso no se ha hecho desde hace 60 años. Desde hace 60 años, más o menos, Concilio Vaticano, póntelo por ahí, y desde luego el auge, después de las guerras en Europa, el auge de que los profesores marxistas de las universidades alemanas, que se habían ido a Estados Unidos, y en Estados Unidos habían estado en todas las universidades de élite, haciendo allí discípulos, discípulos y adoctrinando, vuelven a Europa. A partir de ahí, eso es el mayo 68, a partir de ahí se produce la quiebra cultural, porque brota ya y tiene
lo que es tiene una masa crítica ya suficiente para ir tomando el control del discurso. Y a partir de ahí se hacen con el discurso en la educación, se hacen con el discurso en lo que es la liberación, la conducta, la liberación de la mujer, el conflicto, la píldora ayuda también, por supuesto, a todo este proyecto. Se produce este cambio civilizacional importante, pero se produce a través de esos códigos. Ellos controlan los medios, cada vez más, controlan la producción cultural, el cine, la literatura, y se van haciendo con el espacio, y todo lo que queda, la gente que intenta defender los valores son desacreditados masivamente. Esos son los reaccionarios, los fascistas, los retrógrados. En Iberoamérica, con un agravante más, que es la guerrilla y el terrorismo. Sí, claro. El terrorismo también se da en Europa, pero el terrorismo en Europa es cualitativamente diferente y cuantitativamente también. Pero se da un terrorismo que empieza a acosar, porque se ha producido Cuba, y Cuba empieza a exportar violencia. Sí. Cuba exporta odio, o sea, resentimiento social como maquinaria para la revolución, para la agitación política, resentimiento, envidia, odio, lucha de clases y violencia. Y lo extiende por el continente. Así se producen los grandes acosos terroristas en una serie de países que al final llevan a las respuestas que son las dictaduras militares, que son una reacción a la violencia comunista. O sea, quiero decir, las dictaduras militares en Iberoamérica no son una condena llegada del cielo, claro, porque los países fueran especialmente malos, sino son directamente una reacción y un producto muchas veces deseado por parte de la izquierda comunista, que agita en todos los países para intentar replicar el modelo cubano en todo el continente. Eso. Tenemos la vertiente del terrorismo en Europa también. Pero con eso quiero decir que desde hace 50, 60 años estamos los que defendemos valores occidentales, los que defendemos la familia, la persona emanada de la imagen y semejanza de Dios. Todos los que defendemos, digamos, el cuadro de la civilización cristiana, aunque no seas creyente, pero de la civilización cristiana, hemos estado en retirada, no hemos dado la batalla cultural. Cuando dicen, es que se ha perdido la batalla cultural, mentira. No hemos perdido una batalla cultural porque no se ha dado. Ha habido incomparecencia. La batalla cultural se va a dar ahora. Ahora, que van ganando 5-0. Pero van ganando 5-0 por nuestra culpa, por nuestra dejación, por nuestra codicia, porque nos hemos dedicado a hacer dinero, nos hemos dedicado a entretenernos, nos hemos dedicado a cualquier cosa, pero realmente una neutralidad que nos condena. Nos hemos dedicado con la indolencia nuestra respecto a esos avances. Nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tenemos que recuperar eso y nos va a costar el doble, por supuesto, va a ser más difícil y va a ser quizás sangriento. Nadie lo dude, que tenemos enfrente gente capaz de todo, para los cuales los seres humanos no significan nada. Entonces debemos ser conscientes de que son batallas duras que se abren ahora, pero se abren ahora porque nosotros vamos por primera vez a reaccionar frente a ellos, y vamos a reaccionar en la batalla cultural esa para ganarla, porque la podemos ganar, si la damos, la podemos ganar. Ahora, algo importante que ha mencionado es el tema de la izquierda socialista, y las izquierdas en realidad todas son finalmente unas radicales de arranque y otras simplemente aplanan el terreno para que llegue el comunismo, que tiene básicamente como consigna la censura total, la cancelación, ¿verdad?
Y ahí viene una pregunta que quizás es importante siempre resaltarla. El periodismo puede ser objetivo, pero no necesariamente puede ser imparcial, porque la imparcialidad al final es una suerte de mito en ese sentido. ¿El comunismo puede ser imparcial el periodismo puede ser imparcial frente al comunismo? El periodismo no puede ser imparcial, porque todo el mundo tiene una opinión. El periodismo tiene que ser veraz y tiene que tener vocación de veracidad. Para tener vocación de veracidad una información, tiene que tener la voluntad de quien la hace, de no hacer trampas en ningún aspecto. Eso, una persona inteligente sabe cuando se hace trampas a sí mismo. Otros quizá torpes puedan hacerse trampas automáticamente porque por su adoctrinamiento, que normalmente les viene dado de la facultad, sí, claro, y del colegio y de la facultad, que vienen todos cociditos y preparaditos para no entender realmente nada de lo que se quiera que entiendan, pues no lo hacen. Pero la buena información lo que tiene es eso, lo que tiene es el plantearte un dilema, un hecho, un dilema, y plantearte los aspectos diversos de lo mismo, el contexto lo mismo, y te deja a ti tu parte, digamos, de conclusión que tú puedas hacer, y el análisis que tú quieras hacer. Eso es información, digamos, en estado puro. Lo que pasa es que son bienes escasos, como digo, son bienes hoy en día escasos. Vox está sometido a una ofensiva de desinformación, de acoso, de agitación en contra de nosotros de una forma brutal. Y haga casos en este momento en que el gobierno español está dedicado a hacer montajes prácticamente como los que hace Maduro contra la oposición, ¿no? Por ejemplo, de que el ministro recibe unas balas en un sobre, ¿no?, en la campaña electoral. Sí, sí. Y ahora una manifestación anti-gay en el barrio gay de Madrid, que eran 100, o justo en un momento en que estaba lo del País Vasco, donde queda en evidencia la colaboración del gobierno con los asesinos, y con la banda asesina ETA, de repente llevan a 100 personajes del submundo, que eran AMPA pura, ¿sabes? O sea, como porteros de discoteca y poco más, ¿no?, a manifestarse con unas banderas nazis contra los homosexuales, y empiezan a decir que eso es Vox, eso es Vox, claro, la homofobia, etcétera. Nosotros no somos homófobos ni nada, nosotros tenemos homosexuales en el partido, y nos parece perfectamente que cada uno haga con su vida lo que tiene que hacer, no nos importa ni nos interesa nada. Contra lo que sí que estamos es contra esas bandas, grupos de presión LGTB, que se llaman, que obedecen a intereses de la izquierda, que forman parte del entramado del Somatén, claro, de organizaciones satélite de la izquierda para sus diferentes operaciones. Esto viene desde Willy Münzenberg, allá en los años 20, ya lo hacía para Lenin, después para Stalin. Se dedicaba a esas asociaciones fraccionadas, en las cuales tenía los abogados por la paz, las amas de casa a favor de la liberación de las Molucas, los no sé qué, y entonces ya había 400 asociaciones, todas controladas por Münzenberg, y que utilizaba según quería, pues decía de repente, 600 organizaciones se unen para aplaudir a Stalin. Bueno, pues es que son todas la misma, y en cada una había 3 personas, ¿no? Pero claro, esas son las formas, digamos, entonces eran primitivas, hoy en día muy sofisticadas, claro, de formar la opinión pública y de mover de crear conductas, de crear estados de ánimo. Por ejemplo, en Colombia es un escándalo cómo las ONGs realmente trabajan para la guerrilla y trabajan para el narco, pero para el narco directamente. Y cómo están en Bruselas ejércitos de ONGs que yo estoy viendo, y si hay 2 realmente que merezcan el calificativo de no gubernamentales, porque son gubernamentales, pero de Maduro,
son financiadas por la izquierda, son financiadas por el narcotráfico, por quienes sean, por todos esos grupos, por todas esas bandas, y todos tienen el mismo objetivo: acosar a la democracia colombiana, desestabilizar a la democracia colombiana. Perú pasa, y Chile, lo de Chile ha sido un escándalo, es un drama Chile, que veremos cómo si todavía reaccionan con el tiempo que tienen, pero ha sido un drama ver como uno de los países también, como Perú, de los países institucionalmente más sólidos, con unos datos de prosperidad absolutamente envidiables, y cómo se suicidan ante la violencia, ante una violencia en gran parte apoyada desde el exterior de una forma obscena, cómo el presidente se quiebra, cómo el presidente, la debilidad del presidente Piñera lleva al envalentamiento de estos, al acoso a los carabineros, en fin, una cosa escandalosa. Colombia está pasando, y quieren que pase lo mismo, esperemos. Colombia tiene una tradición después de lucha y de firmeza, que yo espero que reaccionen bien. Pero frente a todo eso, como digo, nosotros tenemos ese proyecto que es el que nos trae, que es el proyecto de la Carta de Madrid, es el Foro de Madrid. Yo estoy ahora en el Parlamento Europeo, en el grupo de los conservadores y reformistas. He formado un grupo iberoamericano dentro, y ahí hemos roto lo que era una maldición en el Parlamento Europeo, que es que el Eurolat, esa asamblea parlamentaria que tiene el Parlamento Europeo con los parlamentos latinoamericanos, está secuestrado por la izquierda. Claro. Todo está secuestrado por la izquierda, allí no hablan más que la izquierda, no se hace más que propaganda de izquierda y proclamaciones de la izquierda. Y a mí eso no sirve para nada. Lo único que hace es darle el sello del Parlamento Europeo a una serie de perversiones que no son ni representativas ni nada. Por eso yo yo propuse esto, me lo aprobaron, entre otros, pues el partido del gobierno polaco, tengo un montón de partidos detrás que me ayudan, y tenemos esa oficina que presido yo del Grupo de Acción Iberoamericana en el ECR, que nos permite hacer cosas desde el Parlamento, pero con valores conservadores, democráticos, en lucha contra lo que es el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, contra lo que es el narcocomunismo, porque el fenómeno real, el fenómeno peligroso de todo esto es esa simbiosis que se ha producido entre el movimiento comunista y el crimen organizado. El crimen organizado trabaja con el movimiento comunista porque han visto que es el marco en el cual ellos pueden realmente desarrollarse plenamente y tener unas complicidades dentro del Estado absolutamente beneficiosas para ellos. Ellos están en plena expansión, solo hay que ver, hay que ver cómo obedecen los ayuntamientos izquierdistas de Correa en Ecuador occidental, cómo obedecen a los carteles mexicanos. Eso son cosas absolutamente terroríficas. Sin ir muy lejos, aquí también pasa, porque aquí se está buscando que haya un narcoestado, porque una de las facciones de Sendero Luminoso es justamente la que está en el Valle de los Ríos Apurímac, y Mantaro, el BRAE, que obviamente pues ahí está una remanente de Sendero Luminoso que es narcotráfico. Entonces es muy fuerte lo que tiene que enfrentar ahora los partidos en realidad, y la gente, la ciudadanía que pretende conservar la dignidad del país, ¿no? Pero es que ahí tenemos ahora dos facciones aquí, que esa es una de las complicaciones, ¿no? Dos facciones, una es cubana, la otra es senderista. Las dos están interesadas en el narcotráfico, porque la cubana vive del narcotráfico. Exacto. Como se sabe, igual que las otras. El Foro de Sao Paulo, que dirige Cuba, es realmente un movimiento que se dedica a esto. El salto que hacen del Atlántico a Europa, o sea, ese proyecto que le dijo Evo a Chávez en una célebre reunión, le dijo: ahora los vamos a conquistar nosotros a ellos, a los españoles. Sí. Y entonces saltan, aprovechan el movimiento de protesta juvenil, los secuestran con gente que ellos han tenido aquí, adiestrándola en Bolivia, en Venezuela, en Cuba y en Ecuador, y cogen y hacen el partido, y logran entrar al Parlamento, y ahora están en el gobierno. Hemos tenido a Pablo Iglesias
metido en el Comité de los Servicios de Información del CNI, es decir, en los servicios secretos de un país de la OTAN, tener a una gente que son los aliados, que son los aliados del castrochavismo y de la línea de Teherán, porque ese es otro de los elementos. Sí. Teherán, los iraníes están también en América, están actuando aquí, Hezbollah está actuando aquí y el señor Pablo Iglesias y Podemos también tiene esa línea de Hezbollah, que también es una línea dedicada al narco, como todos saben. Es decir, es un entramado complejísimo, es un entramado que juega con unas ventajas enormes porque no cumple las leyes, porque es un entramado criminal, porque tiene unas fuentes de financiación prácticamente ilimitadas, que son el narcotráfico, y que tienen después una vocación intimidatoria, la que tiene el leninismo, brutal, el que sea. Si hay que matar, se mata, y se mata. Ahora, hablando justamente de eso, la batalla cultural también obviamente implica violencia en muchos casos, como bien has dicho. Y tú no has sido ajeno a eso, porque tengo entendido que has sufrido diferentes ataques, uno de ellos incluso te lesionó físicamente. Entonces, quizás es importante entender que Vox ahorita tiene diferentes amenazas de diferentes partidos, de diferentes personas, de diferentes grupos. Sin ir muy lejos, vimos una entrevista de una señorita con pelo de muchos colores, ¿no? Que decía que, bueno, matar está mal, pero a Vox hay que matarlo, ¿no? Ese es un mensaje, a Vox hay que matarlo, nos atacan las sedes, nuestras campañas electorales son... Recibimos ataques continuamente, en Madrid incluso, no solo en el País Vasco y en Cataluña y en Galicia, sino también en Madrid. La apertura de la campaña electoral en Vallecas fue violentísima, nos mataron por pura casualidad, porque pudieron matar a varias personas con unas piedras grandes que lanzaron, pero nosotros ahí seguimos y saben que no nos intimidan, saben que cada vez somos más, saben que que crecemos porque la gente está harta, porque nosotros hemos dado con el mensaje. Nosotros a la gente lo único que les podemos prometer es eso, es nuestra dedicación, y nuestra voluntad de dar la batalla hasta el final. Bueno. Pase lo que pase, vaya bien, vaya mal, nosotros vamos a estar en la batalla. Esta batalla es por sus hijos y por sus nietos, por la libertad de ellos, de sus hijos y de sus nietos, de que puedan tener una vida digna, de que se puedan acordar de sus abuelos, de sus antepasados, que no les liquiden su pasado, no les liquiden su identidad, que dejen de tener identidad, porque le conviene a un régimen que nosotros seamos como chinos, individuos intercambiables, sin memoria, sin lazos, sin vínculos afectivos, que es lo que quieren, es liquidar la familia, quieren liquidar todo lo que sean los anclajes de los individuos, porque nos quieren intercambiables, no nos quieren fácilmente manipulables, nos quieren intercambiables entre nosotros, que uno no sea distinto del otro para las funciones que sean. En ese sentido nos quieren hacer soldadesca china, porque ha habido una gran paradoja en estos últimos 40 años. Cuando Nixon fue a China y empezó el milagro chino, todo el mundo pensaba que China, según se iba desarrollando y según iban teniendo más riqueza y la gente iba viviendo mejor, se iría haciendo un régimen más abierto, más humano, y que se iría democratizando, etcétera. Ha sido todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario. Se ha ido endureciendo con el capitalismo, con un capitalismo brutal. Se ha ido endureciendo tanto que las élites occidentales se han dado cuenta de que aquello funciona bien. Claro. Y ahora no es que nosotros estemos seduciendo a los chinos, sino que los chinos están seduciendo a las capas dirigentes occidentales, a los grupos de poder, a las grandes corporaciones, a buscar fórmulas muy parecidas. Y para eso, por ejemplo, esta pandemia les ha servido muy bien como un gran ejercicio de generar obediencias a través del miedo. No digo que eso se haya hecho para eso, no lo digo, no lo descarto, pero lo que sí digo es que ha servido
para Exacto. eso, que todos los poderes han utilizado la pandemia para esos ejercicios de adiestramiento, adoctrinamiento, amaestramiento y generar la disposición de postración absoluta de la gente, de que la gente obedezca a lo más absurdo, a cosas que ellos saben, que todo el mundo sabe, que no tienen sentido, y sin embargo las hacen otra vez para no meterse en líos. Es decir, te callan y después te hacen actuar como tú no quieres actuar, pero simplemente para no meterte en líos, para no tener represalias. Y ya eres un esclavo. Entonces ya estás muy cerquita de ser un esclavo. Bueno, Germán, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros el día de hoy. Ya sabemos que lo importante para poder dar esta batalla cultural es comprarse el pleito y dejar de estar al margen, porque en verdad el infierno está lleno de buenas intenciones y de tibios que se mantienen neutrales en momentos de crisis como este. Muchas gracias, Germán. Sí, pero por eso, que yo no quería terminar sin unas palabras, Eso justamente te iba a decir, si puedes darle unas palabras de ánimo, quiero decir. Están pasando muchas cosas muy graves, pero están pasando cosas muy buenas también. Por primera vez tenemos conciencia de la amenaza en toda su extensión. No todo el mundo, por supuesto, pero cada vez más gente está viendo la amenaza y cada vez más gente sabe qué es lo que prefiere. A ver si que no prefiere entregarse a seguir como si no pasara nada hasta no ser nadie, sino dar la batalla y realmente unirse con la gente que también quiere darla, y juntos formar esas corrientes de fuerza, esas corrientes de comunicación también entre Europa, con América. Todos los países americanos tienen juntos, tenemos ese gran regalo de la hispanidad, que es hablemos todos en esta sagrada lengua, hablemos de la unión, precisamente para defender lo que es nuestro, que es esta forma de vida, este entendimiento de lo que es el ser humano y de lo que son las relaciones humanas, que lo tenemos nosotros como no lo tiene nadie, que lo defendamos y que lo defendamos sin miedo a nada ni a nadie. Es despojarse del miedo, porque todo lo que consigamos es bondad para nosotros y es bondad para la gente que queremos, y ese debería ser premio suficiente. Gracias, Germán, de verdad.